Saludos, saludos. Dios bendiga al pueblo de Dios en este momento. Gracias por permitirme hablar una vez más con usted de la palabra del Señor. Quiero tratar un tema que de seguro a usted le va a gustar y usted lo va a compartir con otro que a lo mejor quieren aprender de la palabra de Dios. En primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, quiero leer el versículo 6 y quiero tratar un tema que tiene que ver con la ausencia del pecado en el creyente. ¿Por qué dice la Biblia que los cristianos no pecan? ¿En qué consiste eso? Predicador, ¿cómo es eso? No lo entiendo. Vamos a ver qué nos dice Dios a través de la palabra del Señor. Leemos primera carta del apóstol Juan, capítulo 3 y versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Amén. Bendito sea el Señor Jesús. Poderoso el nombre de Jesús. Aquí lo primero que tenemos que definir qué es realmente el pecado desde una perspectiva bíblica. Según el versículo 4, la misma Biblia revela que el pecado es infracción de la ley. Es decir, es un acto que viola una norma que está establecida para que la persona se rija. ¿Comprende? O sea que, en ese sentido, si usted no viola la ley, entonces el pecado estaría ausente de usted. Es como que el pecado entonces no existiera si usted no infringe la ley. Si usted no hace cosas que no agradan a Dios, el pecado vive ausente de usted. Ahora, pero cuán difícil es que el pecado viva de una manera ausente en nuestras vidas. ¿Cuál es la clave? ¿Qué nos revela la Biblia para que nosotros vivamos aislados, apartados y con una ausencia total de eso que se llama pecado? La Biblia es clara y nos dice en el versículo 6, todo aquel que permanece en él, escuche bien, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Lo ve? Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. O sea que el versículo 6 está revelando que la clave para usted vivir ausente del pecado y el pecado ausente de usted es permanecer en Cristo. Mantenerse firme en lo que usted ha creído, en la palabra, en lo que le han enseñado. Obviamente se le haría difícil que usted y yo permanezcamos firmes en Jesús si no tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Porque las personas regularmente viven cayendo en pecado y desobedeciendo a Dios. Es porque no tienen la guía, la guianza total del Espíritu de Dios que debe morar dentro del individuo para que logre vivir aislado del pecado. Si no, de lo contrario, no lo puede lograr. Entonces, fíjese, hay un principio que la Biblia revela que todo creyente debe de tenerlo pendiente, que es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento consiste en el creyente cuando éste muere para las cosas terrenales y entonces, partiendo desde ahí, vive para Dios. ¿Cómo se logra esto? A través de la ayuda del Espíritu de Dios. Por eso dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios, escuche bien, no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. El versículo 9 está repitiendo lo que dice el versículo 4.
el versículo 6, que dice todo aquel que permanece en él. Y el versículo 9 dice todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. O sea que vuelve y repite lo mismo. Cuando usted vive esta experiencia, ¿verdad? Entonces puede lograr escapar de ese fenómeno que tiene a tantas personas atrapadas en una red que a veces quisieran salir y no pueden. No solamente las personas que no conocen a Dios, que quizás están envueltos en los vicios de las drogas, de los juegos de azar, de la prostitución, de la infidelidad matrimonial, del adulterio, la fornicación y todas estas cosas que operan en el corazón del hombre. No simplemente son esas personas, sino también un remanente que está en la iglesia que no puede escapar de esas prácticas que están identificadas como el accionar en cosas que agreden el perfil santo de Dios y que, por supuesto, afectan la vida espiritual de la persona. Entonces, la clave para usted no pecar es tener a Cristo dentro de usted. Y una vez que usted lo siente dentro de usted, entonces obedecer a la guianza del Espíritu de Dios para que usted siga hacia adelante. Por eso es que el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 8, y versículo 11, dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. O sea, está diciendo que una vez que usted tiene al Espíritu de Dios dentro de usted, va a hacer morir todas esas cosas pecaminosas, y además de hacer morir las cosas pecaminosas, también va a vivificar ese cuerpo mortal, amén, que está compuesto de miembros que los mismos te guían, te empujan y te arrastran a hacer cosas que no agradan a Dios. ¿Comprende? El cuerpo está compuesto de miembros que son las manos, los pies, la boca, los ojos, los oídos, la nariz, la boca, y todos esos miembros juegan un papel en la vida cotidiana del ser humano, y todos esos miembros pueden obrar para bien o para mal. Y obviamente cuando se practica el pecado, esos miembros regularmente están vinculados. O sea, cuando usted critica a un hermano, ¿qué usted está haciendo? Está utilizando su labio. Cuando usted agrede a una persona físicamente, ¿qué usted está utilizando? Sus manos. Y así sucesivamente. Lo que significa que cuando usted tiene al Espíritu de Dios, ¿verdad? Su espíritu afecta de una manera importante su alma, su espíritu y también su cuerpo. Cuando acontece esto, entonces usted va a caer ¿en qué? En muerte. Pero no una muerte que le hace daño, sino en una muerte, amén, que le aparta a usted del pecado, lo aleja. ¿Comprende? Por eso es que tenemos que vivir muerto al pecado. Cuando usted vive muerto al pecado, es porque usted vive para Dios. Y cuando usted vive para Dios, entonces vive ausente del pecado. Entonces ahí es que consiste ¿cómo se vive muerto al pecado? Vamos a ver qué nos dice la Biblia. Mire, en Romanos capítulo 6 y versículo 6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Fíjese bien,
a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahí está hablando de un servicio al pecado. Es decir, es como que el pecado se hace amo y señor de la persona. O sea, lo obliga a hacer esa cosa que él no quiere hacer. ¿Pero por qué lo obliga a hacer? Sencillamente porque al pecado estar vivo dentro de esa persona, él es arrastrado a través de su concupiscencia y entonces como consecuencia, luego que cae en la transgresión, entonces dice la Biblia que el pecado da a luz la muerte. O sea que, haciendo un análisis bien bíblico, entonces tendríamos que decir que ese fenómeno llamado pecado no está afuera, está dentro de la persona. Eso lo revela la Biblia y lo llama la concupiscencia. Cuando esa concupiscencia dentro de usted está muerta por medio del trabajo que hace el Espíritu de Dios, entonces el pecado no opera ni puede operar en usted y por lo tanto usted lo puede vencer. De lo contrario, no hay forma de que el creyente pueda vivir aislado, apartado del pecado, si el Espíritu de Dios, que es Cristo mismo, no está dentro de la persona. Ahí que consiste la clave de la victoria y el triunfo contra ese fenómeno que se llama pecado, que mire, no hay forma, amado amigo, hermano, de que usted y yo podamos vencerlo si el Espíritu de Dios no está dentro de nosotros. Que es lo que dice, donde leímos Primera de Juan, dice que el que es nacido de Dios de nuevo no practica el pecado porque la simiente de Dios, es decir, Cristo, está dentro de usted. Está dentro del creyente. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, anteriormente decía que cuando una persona peca y practica el pecado, los miembros de sus cuerpos están vinculados. ¿Qué dice la Biblia en Romanos capítulo 6, versículo 13? Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros, escuche bien, al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaros vosotros mismos, es decir, todo nuestro ser, a Dios como vivos, escuche bien, como vivo de entre los muertos, y vosotros y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Y el versículo 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Amados, es que si el pecado se enseñorea de ti, tú no vas a hacer lo que tú quieras hacer porque tú entiendas que la Biblia dice en tal parte no haga aquello, no haga lo otro. O porque el pastor te diga que es así, o es asado, o es aquello, lo otro. No. Es que si el Espíritu de Dios, si tú no tienes a Cristo adentro, no hay forma de que tú puedas escapar, hermano. Entonces, le estoy diciendo esto claro para que usted entienda en qué realmente consiste la victoria que puede tener el creyente en el tiempo de la gracia, en el tiempo del ministerio del Espíritu de Dios, obrando desde adentro de la persona. ¿Comprende? Si no acontece esto, hermano, usted y yo podríamos aparentar una cosa. Podríamos tener ropas blancas y largas delante de los demás. Podríamos aparentar que somos grandes guerreros en la fe. Pero cuando no hay sanidad interior, cuando no hay quebranto a través del Espíritu en mi parte interna, que es lo que hace morir las cosas terrenales en nosotros, cuando salimos a las calles vamos a caer derretido ante las tentaciones, ante las ofertas de este mundo perdido, muerto en sus delitos y pecado, amén, protagonizado por un sistema
bien agresivo, áspero, salvaje y devorador de las almas que, sinceramente le digo, que realmente quieren acercarse a Dios, quieren amar a Dios. Pero tristemente, mientras ese mal que está dentro de la persona no muere, no hay forma de que la persona pueda sentir lo que realmente la Biblia dice. Por eso es que pocas lágrimas se ven en los altares. Porque las personas, hermanos, en su gran mayoría, sienten una gran sensación. Muchas veces percepción. Muchas veces mucho conocimiento intelectual. Pero ¿qué pasa cuando no hay quebrantamiento del Espíritu de Dios dentro de usted? ¿Qué pasa cuando la presencia del Espíritu de Dios que anhelo tener no está dentro de mí? Que me hace alabarle, que me hace glorificarle, que pone deseo en mí para que ore, para que clame, para que busque a Dios. Simplemente todo se vuelve teoría. Tenemos que detenernos, amados amigos, a ver qué es realmente lo que Dios quiere conmigo. ¿Cuál es el mal? ¿Dónde está el mal? ¿Dónde tengo que trabajar para que esto pueda acontecer en mí? Lo que dice la Biblia. O el tema, ¿por qué el cristiano no peca? Realmente es un término que podría decir que se vuelve un poco controversial. Debido a que la Biblia dice en el libro de los Salmos que no hay hombre que no peque. Es cierto, lo dice. Sí. Pero cuando dice que no hay hombre que no peque, aquí simplemente se trata de aquel hombre natural. De aquel hombre que está basado en lo terrenal y que no puede percibir las cosas que son del Espíritu. Pero aquel que ha creído en Jesús, que ha dado el paso de fe, que ha nacido de nuevo, hermanos, entiende que su victoria no depende de las circunstancias, sino del Dios que le llamó y se metió dentro de esa persona para que sea un creyente de victoria, de fuego y de poder. Eso es lo que revela la Biblia. Si una persona no se ha convertido a Cristo y no ha dado el paso de fe, entonces no puede vivir sin eso. Porque el pecado, amado amigo, el pecado no lo podemos negar. El pecado es dulce. Es bueno para la mente carnal, el hombre caído, el hombre sin Dios. Pero cuando usted ha nacido de nuevo, cuando usted tiene el Espíritu Santo, usted rechaza eso, usted abomina eso. Usted se hace inmune, amén, a esas prácticas que usted sabe que están mal. Alabado sea Dios. Y que obviamente el Espíritu de Dios le dice que no la debe hacer. Bendito sea el Señor. Mire, Jesús le dijo a los discípulos, o no a los discípulos, en una ocasión que estaba predicando y había mucha gente ahí, y entonces le dice a los judíos, no puede el mundo aborreceros a vosotros, más a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. O sea, está hablando de pecado, hermano. Dice, sus obras son malas, vinculado al pecado, a través del sistema. O sea, cuando usted, por cualquier circunstancia, practica o hace algo que agrede, infringe la ley y que está relacionado con el pecado, de una manera u otra, el sistema del mundo está vinculado en eso. Sí, porque el mundo te arrastra. Y entonces en el mundo está toda clase de pecado. Y usa diferentes medios para arrastrarte. Por eso tienes que tener cuidado y cuidarte y mantenerte firme en lo que Dios te ha prometido. Glorificado sea el Señor.
Primera carta del apóstol Juan, capítulo 3 y versículo 8, dice, el que practica el pecado, dice, es del diablo. Escuche bien, esto suena un poco fuerte, un poco feo, pero es la Biblia que lo dice. Así que, excúseme, pero estoy hablando textualmente lo que dice la Escritura. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer, escuche bien, las obras del diablo. Ahí en el versículo 8, la última parte del versículo, habla de deshacer las obras del diablo. Es decir, de deshacer el pecado. Entonces, esto implica que cuando una persona cree en Jesús, se mantiene firme en Él, nace de nuevo, entonces la obra redentora en la cruz provoca una desaparición total del pecado en esa persona. Y usted diría, pero ¿y cómo es eso, siervo? Claro, porque al nacer de nuevo del agua y del Espíritu permanecer en Él, el Espíritu que está dentro de Él, que en este sentido es el mismo Jesús a través del Espíritu, provoca que este creyente se mantenga firme y no practique el pecado que le ofrece el mundo. Al él estar muerto para el mundo y vivo para Dios, entonces esto provoca que esa persona logre vivir en ausencia total de pecado. ¿Comprende? O sea, no es que usted no tenga debilidades, flaquezas y luchas, no es que no sea tentado, sino que al Cristo estar dentro de usted, usted rechaza todo eso que le ofrece el pecado. Además de que esa tendencia que te arrastra y te derrumba delante de esa oferta, no va a funcionar en ti, porque al Cristo estar dentro de usted, entonces usted va a estar muerto. Muerto. ¿Cómo es eso, siervo? Muerto. Claro, muerto porque el Espíritu de Dios, que es la simiente de Dios que está dentro de usted, que es Cristo, te hizo morir para el mundo. Entonces, en este contexto, usted no existe para el mundo. Por eso es que el pecado no puede operar en usted. Anteriormente hablaba de un sistema que es protagonizado por el mundo, que es lo que hace que la persona sea arrastrada a cometer práctica de pecado, ¿verdad? Entonces, en Primera de Juan, el capítulo 5 y versículo 4, dice, porque todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, es decir, vence al sistema. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Entonces, lo que decía Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 4, dice de permanecer en la simiente. Cuando usted permanece en la simiente, ¿qué acontece? Usted crece en la fe. Y al usted tener fe en Jesús, entonces usted logra vencer al mundo. Es decir, vence a ese sistema que con sus artimañas y sus teorías y todas esas cosas que usted se puede imaginar, te quiere arrastrar a cometer cosas que no le agradan a Dios. O sea, ahí es que consiste la victoria, señores. Por eso es que en otras ocasiones he dicho que el Evangelio Santo, hermanos, tiene que ver con la práctica. Poner en práctica lo que dice la Escritura. Entonces no es un asunto de teorías y de creer que yo creo que eso es así. O de una percepción. No. Tiene que tener la experiencia dentro de usted. Tiene que vivir para Dios y morir para este mundo, porque de lo contrario usted no podrá escapar del pecado que le arrastra. Alabado sea.